iniciar el debate en esta importante ley para el país. Le damos a la palabra al señor ponente del mismo proyecto, al asambleísta José Serrano. Tiene la palabra el asambleísta José Serrano. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores asambleístas. El proyecto de ley de la Defensoría Pública, en primer lugar, es la única ley en realidad que no está en vigencia y que su mandato nace de la Constitución del año 2008. Es la única ley que faltaba justamente para completar todas las disposiciones que había determinado la nueva Constitución del país en torno al ordenamiento jurídico necesario para la estructura del Estado y su institucionalidad. Este proyecto de ley enfoca entonces dentro de este marco legal la necesidad de una atención gratuita en la defensa judicial de aquellos que por razones básicamente de condición económica no pueden procurarla. Lo cual no solamente es importante, sino también es un derecho que está establecido y garantizado en nuestra Constitución y que no había sido institucionalizado principalmente por la falta de ley para la Defensoría Pública como tal. En esa perspectiva, el proceso de integración y dignificación social, entonces, requería de una ley para que el acceso a la justicia y la asistencia legal integral pueda garantizar el derecho ciudadano a una eficaz justicia y al mismo tiempo a que se cumpla adecuadamente el debido proceso y al mismo tiempo que esta defensa sea técnica, sea gratuita y sea de calidad. Debemos destacar que el proyecto de ley fue presentado el 5 de septiembre del año 2019 por la Defensoría Pública. Una vez que la Asamblea recibió el proyecto de ley, fue calificado y remitió a la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en donde se procuró el primer debate en el Pleno de esta Asamblea el 30 de junio del 2020. Y a partir de ahí se construyó un proyecto en donde, con la presencia de varias comisiones generales, expertos, académicos, ciudadanos y los propios defensores y defensoras públicos de nuestro país, se logró engranar y al mismo tiempo estructurar este proyecto de ley que consideramos fundamental en el ejercicio de la protección del derecho al acceso a la justicia de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Este proyecto de ley orgánica tiene su fundamento en la doctrina francesa, pues está investida de una especialidad procedimental para su formación que la distingue de las leyes ordinarias, sin lugar a dudas. De una parte, porque está dotándole de un valor superior y más cercano a la norma constitucional. Reitero, al garantizar un derecho fundamental, un derecho humano establecido en nuestra norma suprema, que es el acceso a la justicia. Y desde otra perspectiva también, la diferencia de una ley ordinaria en razón de las materias que debe regular. La ley en su contenido regula aspectos tanto de organización, de estructura,
de funcionamiento de la Defensoría Pública, así como también el funcionamiento del derecho y garantía del acceso a la justicia de las personas que, por un estado de indefensión o condición económica, como lo había señalado anteriormente, no pueden contratar los servicios de una defensa legal para la protección de sus derechos. En este sentido, la relevancia del presente proyecto de ley se apoya en sus efectos dialécticos, que pretende establecer con coherencia y unidad normativa para el pleno goce del derecho del acceso a la justicia. Dentro del proyecto de ley de la Defensoría Pública, se recoge la coherencia normativa como garantía a la sujeción de todas las normas, por supuesto, a la norma constitucional, tanto en la parte procedimental cuanto en su alineación con sus valores o principios, considerando así, en primer lugar, cuidar que el proyecto de ley se alinee a las normas procedimentales establecidas en la Constitución de nuestro país, precautele que el proyecto mantenga la coherencia y unidad dentro del sistema jurídico, evitando posibles antinomías, que sin lugar a dudas es otro de los aspectos que hemos cuidado en la elaboración y en el debate técnico que ha tenido esta norma. Por lo mencionado, la Constitución entonces consideró pertinente extraer del proyecto de ley, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado consideró pertinente extraer del proyecto de ley orgánica presentado por la Defensoría Pública todos los artículos que hacían relación a otras normas ya vigentes o que no existía concordancia con las mismas, así como aquellos artículos que repetían preceptos, los mismos que fueron considerados en la difusión del informe para primer debate y posteriormente en las sesiones en la comisión y en las observaciones presentadas por las señoras y señores asambleístas en este primer debate y al mismo tiempo por los expertos académicos, los defensoras públicas, ya en las sesiones de la comisión cuando hemos debatido el informe para segundo debate. Es así como el proyecto de ley actual de la Defensoría Pública se distribuye en 4 capítulos que establecen generalidades, principios de defensoría pública, prestación de servicios de asesoría y asistencia legal y patrocinio, y por supuesto red complementaria a la defensa jurídica pública, en donde podríamos decir que se centró uno de los mayores debates: cómo armonizar la norma y cómo establecer la regulación para el funcionamiento y la operación de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades de nuestro país. El capítulo 1 de la presente ley, en su objeto, señala que es el objetivo principal de esta norma es regular y normar los procesos de defensoría pública y de la red complementaria a la defensa jurídica pública, compuesta por los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y, por supuesto, de las demás organizaciones en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, como pueden ser, por ejemplo, los consultorios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados. Es importante enfatizar que en el artículo 2, en el ámbito de aplicación, se ha tenido en cuenta la asesoría, la asistencia legal, el patrocinio gratuito a las personas ecuatorianas también radicadas en el exterior y que requieran de los servicios en el territorio nacional. Como objetivos de la ley se han establecido básicamente 2. Establecer la organización y normas a la prestación gratuita, oportuna, integral, ininterrumpida, técnica y competente de los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio que brinda la Defensoría Pública y la red complementaria de consultorios jurídicos gratuitos, con el propósito de garantizar la permanente coordinación y articulación interinstitucional. Y en segundo lugar, determinar las herramientas institucionales para la especialización, formación continua y capacitación de los defensores y defensoras públicas, así como de su personal administrativo. Sobre el artículo
Sobre la naturaleza jurídica, se ha establecido que esta instancia es un órgano autónomo de la función judicial y es obviamente indivisible y funcionará de forma desconcentrada en autonomía administrativa, económica y financiera. Y que para el cumplimiento de sus funciones de misión institucional, en una lógica sistémica, la Defensoría Pública coordina de manera permanente con los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y de otras organizaciones que formen parte de la red complementaria de defensa jurídica pública, para cuyo efecto emite lineamientos, políticas, resoluciones que establezcan parámetros para la coordinación interinstitucional y también para la evaluación, que es uno de los elementos fundamentales que tendrá como competencia obligatoria y vinculante la Defensoría Pública. Sobre los principios de la Defensoría Pública, se establece el principio garantista, la gratuidad del servicio de Defensoría Pública y de la red complementaria a la defensa jurídica pública, la transparencia, además incorpora como principio de ley la justicia especializada, la no revictimización, ni menoscabo de derechos de las víctimas y la confidencialidad y la oportuna y al mismo tiempo la celeridad que deben desarrollarse en esta defensa pública. Con respecto a las definiciones, el proyecto de ley presenta un enfoque de derechos basados en el capítulo 1 preliminar de las 100 reglas de Basilea en el ámbito de la defensa pública, aprobadas en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo del 2008, donde se establece que es necesario que los estados garanticen el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna. De modo que el proyecto de ley en su artículo 6 define con claridad al estado de indefensión, distinguiéndolo del estado de vulnerabilidad para el acceso a la justicia, entendido este último como la condición que en razón del género, discapacidad o circunstancias sociales y económicas de movilidad humana, ya sean estas o su condición étnica o cultural, limite o impida el derecho a contratar los servicios de asesoría y asistencia legal y patrocinio. Asimismo, se establece un sistema de información de patrocinio y defensa jurídica en donde se señala que la Defensoría Pública, con los recursos que dispone, integrará y consolidará a su vez la información estadística respecto a la asesoría y asistencia legal y de patrocinio, y también de la propia red complementaria a la defensa jurídica pública. Con respecto a la ética, otro de los aspectos fundamentales que regula esta ley, en el patrocinio y asesoría jurídica gratuita, se define la actuación de las defensoras y defensores públicos frente a un conflicto de intereses para la reasignación de sus causas. De la misma manera, el personal que desempeñe sus funciones en los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades u otras organizaciones que puedan ser acreditadas con esta finalidad. El proyecto de ley reconoce en el artículo 11 también los derechos y deberes de las personas usuarias del servicio de asesoría y asistencia legal y patrocinio gratuito, que es un derecho recibir esta atención con respeto y eficiencia, sin lugar a dudas, y al mismo tiempo a conocer, tienen derecho a conocer en todo momento y con oportunidad el estado de sus causas o de sus casos, a recibir al mismo tiempo una defensa técnica idónea, oportuna e ininterrumpida durante todo el proceso, hasta su archivo o hasta su resolución, a que se mantenga la reserva y la confidencialidad, siempre y cuando no exista una excepción, cuando la información tiene fines estadísticos, pero al mismo tiempo que se reciba, que el ciudadano pueda recibir orientación y, sobre todo, tiene el derecho a elegir una defensa privada en cualquier momento. Asimismo, a solicitar el cambio de defensora o defensor público entre otros que están reconocidos en los instrumentos internacionales que he mencionado
la propia ley y los reglamentos que se redactarán para el efecto. También se decidió estructurar la representación en el patrocinio con las líneas de atención prioritaria, tal y como determina la Ley Orgánica de la Función Judicial. De igual manera, se determinan las condiciones que deben ocurrir para que se produzca la cesación de servicios de patrocinio y asesoría jurídica que brinda la Defensoría Pública, estableciendo que la cesación deberá darse dejando constancia de la verificación de la causa que la motiva y con notificación previa a la persona beneficiaria. El proyecto de ley de la Defensoría Pública, es importante señalar que el proyecto de ley es de la Defensoría Pública porque lastimosamente siempre se tiende a confundir Defensoría Pública con Defensoría del Pueblo. Es importante esta aclaración que parece obvia, pero que de todas maneras genera ciertos niveles de confusión en algunos momentos. También contempla la especialización, formación y capacitación para la asesoría, asistencia legal y patrocinio, en los que se considera, en primer lugar, la escuela defensorial como el organismo de especialización, formación continua y capacitación. En segundo lugar, el enfoque que priorizará a las temáticas de derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género, violencia de niñas, niños y adolescentes. En tercer lugar, la cooperación interinstitucional nacional e internacional con instituciones de educación superior. Y en cuarto lugar, la articulación a través de diversos mecanismos con los consultorios jurídicos de las universidades y otras organizaciones que integran la red complementaria a la defensa pública, a la defensa jurídica pública. Adicionalmente, el proyecto de ley propone una red complementaria a la defensa jurídica pública, como aquella integrada tanto por los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, como ya lo he venido mencionando, así como otras organizaciones acreditadas que coadyuvarán a que ningún usuario se quede en indefensión y reciba una defensa técnica y oportuna. De este modo, será competencia entonces de la Defensoría Pública evaluar la documentación presentada y autorizar su funcionamiento. Asimismo, la evaluación sobre los consultorios jurídicos gratuitos acreditados le corresponderá a la Defensoría Pública y esto implicará una revisión conjunta con las autoridades de educación superior respecto del diseño institucional propuesto. Igualmente, el proyecto de ley establece las infracciones leves e infracciones graves. Las primeras que serán sancionadas con amonestación escrita y su reincidencia se convertirá en grave, mientras que las infracciones graves se sancionará con la suspensión del consultorio de hasta 30 días y su reincidencia puede conllevar la revocatoria de autorización de funcionamiento. Por lo expuesto, señor presidente, colegas asambleístas, el proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública reconoce el mandato constitucional de la disposición transitoria primera, numeral 7, de modo que regula derechos y garantías constitucionales y el funcionamiento de la Defensoría Pública a través de atribuciones para la prestación de servicios. Además, reconoce derechos y obligaciones de los usuarios, así como las causales de cesación de estos servicios. En cuanto al funcionamiento, los consultorios jurídicos gratuitos proponen establecer sobre las infracciones, sanciones y un adecuado funcionamiento de los mismos. En un sentido más amplio, el proyecto de ley es capaz de englobar todas las perspectivas posibles en la lucha por la vigencia efectiva de los derechos de acceso a la justicia constitucionalmente consagrados y dispuestos en el régimen con el cual se garantiza la igualdad, la eficiencia en los servicios y, en consecuencia, la práctica de los principios fundamentales en que se basa la actividad del Estado. Señor presidente, colegas asambleístas, me permito mocionar, una vez expuesto los principales argumentos que fueron el motor para el debate de este proyecto de ley, me permito mocionar, señor presidente, y poner a consideración del Pleno de esta Asamblea
que se apruebe este informe en su segundo debate y pueda ser remitido a la función ejecutiva. Gracias, señor presidente.